¿Se ve el power ahí? Sí. Bien. Sí. Después díganme si se ve en tamaño grande de presentación. ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Estaba Sí, se ve. leyendo que pregunta Enzo que hay una técnica que se llama método espaciado. Lo recomiendan para morfo. La quería aplicar, pero me quedé en la guía de endocrino. Mira, ¿y de qué se trata, Enzo, la técnica esta? Son tarjetas de preguntas, o se pueden poner imágenes, todo, y tapar las partes, por ejemplo, del cerebro, se tapan los nombres y si respondes bien, es como que te va preguntando cada tantos días. Se puede hacer solo, o sea, programando tu día en la agenda. Entonces te vas como haciendo un autoexamen. Te tomás preguntas, haces tarjetas de preguntas y del otro lado la respuesta. Es como que te vas autoexaminando. Ah, Y mira qué bueno. después hay una aplicación, creo que se llama Anki, y te hace esas tarjetas y te va preguntando cada cierto día. Y depende de cómo respondas, te va preguntando como en un lapso de tiempo más largo. Para cosas así, por ejemplo, partes del cuerpo o conceptos específicos para poder recordarlos. ¿Y cómo se escribe? ¿Así como suena? ¿A-N-K-I? Anki sería A-N-K-I. Esa sería la aplicación. Mira, qué buena. Sí, nosotros con Clara teníamos una idea de una aplicación también que se puede jugar de forma web o a través de la aplicación, bajándosela el store de aplicaciones, que era Kahoot, pero bueno, el número de participantes era limitado a 10 para la forma gratuita. Quisimos pedirle ayuda a la facultad para ver si nos podían pagar un juego premium donde puedan participar todos, y no tan solo la gente de enfermería, sino de las otras carreras, pero bueno, no tuvimos el visto bueno, lamentablemente. Pero bueno, también nosotros también pensamos en estas cosas, de hacerlo más divertido el aprendizaje, pero bueno, es como siempre le decimos, nosotros por ahí estamos medio limitados con los recursos y nos encantaría poder ayudarlos. Igual la vamos a investigar esta aplicación. Ahí yo me la anoté, así que genial, muchas gracias, Enzo. Bien, bueno, arranquemos. Bueno, como ustedes sabrán, el sistema nervioso controla varias funciones del cuerpo, pero esto no lo hace solo, ya que cuenta con un compañero que es el sistema endocrino. El sistema nervioso, si ustedes recuerdan, se comunica a través de impulsos nerviosos que llegan a células musculares, células glandulares, y otras neuronas. Pero el sistema endocrino se comunica con el cuerpo a través de hormonas, y su influencia es mucho más amplia que la del sistema nervioso, ya que actúa en todas las células del cuerpo. También habrán leído que las hormonas son sustancias químicas que son secretadas por glándulas, tejidos u órganos, que contienen células secretoras que sintetizan estas hormonas y actúan como mensajeros. Las hormonas son transportadas por la sangre hacia las células de todo nuestro organismo para cumplir determinadas funciones. Las hormonas, así como los neurotransmisores del sistema nervioso, se unen a receptores específicos que se encuentran en la superficie o en el interior de las células. También, como habrán leído, muchos neurotransmisores también son hormonas. Un ejemplo es la noradrenalina. La respuesta del sistema endocrino a menudo es mucho más lenta que la del sistema nervioso.
Algunas hormonas actúan en segundos, pero la gran mayoría actúa en varios minutos o más para producir una respuesta. Como pueden ver acá, esto sería como una red o un mapa conceptual, sencillo de entender, porque solamente tiene palabras nada más, no tiene oraciones. Y como dijimos, el sistema endocrino está compuesto por glándulas y células secretoras, y estas secretan hormonas, son transportadas en la sangre y llegan a distintas células diana o blanco, como se las conoce, y ahí realizan, cumplen, desarrollan, como quieran llamarlo, diferentes funciones corporales, como por ejemplo, crecimiento y el desarrollo, control sobre los ritmos circadianos, regulan los aparatos reproductores, regulan la composición química y el volumen interno, la digestión, el metabolismo y el balance energético, etc. Acá tienen un dibujo, por ejemplo, esta parte amarilla sería como una disección, ¿sí? Esta sería una parte del cuerpo y esta sería otra parte. Acá, como pueden ver, estas células que están acá están produciendo hormonas, y estas hormonas difunden a la sangre, pasan del líquido intersticial, que es el líquido que baña las células, a los vasos sanguíneos, que son los capilares, y estas hormonas son transportadas por todo el sistema circulatorio y llegan a las otras células. Estas células pasan de la sangre al líquido intersticial, y del líquido intersticial se unen a los receptores de las células diana o blanco. Y como dijimos, estos receptores pueden estar en la superficie o pueden estar en el interior de la célula. Por ahí, si tienen alguna consulta o pregunta, me van deteniendo, ¿sí? Y la contestamos. O por ahí escriben en el chat y Clara me lee las preguntas. Bien. Acá en esta imagen podemos observar las glándulas que pertenecen al sistema endocrino. Encontramos a la glándula pineal, que es esta de acá, ¿sí? Que se aloja en la parte posterior del encéfalo y que está por encima del cerebelo. Parte posterior del encéfalo, ¿sí? Y por encima del cerebelo. Luego está la hipófisis, que es esta de acá, o glándula pituitaria, la conocemos con ese nombre, que se aloja en la parte anterior del encéfalo. Si vemos acá, por ejemplo, la pineal está en la parte posterior, en la parte anterior está la hipófisis. ¿Sí? Más precisamente se ubica en la fosa hipofisaria de la silla turca. La silla turca sería una estructura que está acá, pero bueno, esta imagen no la tiene la siguiente diapositiva. Es un hueso que hace como la forma de una silla, por eso se le llama silla turca. La hipófisis es pequeña, tiene la forma de una arveja, y mide 1 a 1,5 centímetros de diámetro. Esta es la glándula maestra del sistema endocrino, y es el sitio de comunicación entre el sistema nervioso, hipotálamo, y sistema endocrino, hipófisis. Es el sitio que hay de conexión entre estos dos sistemas. Por eso regulan varias funciones del cuerpo. Luego encontramos en esta imagen a las glándulas suprarrenales, que como su nombre indica, supra, por encima, y renal de riñón, ¿no?
están en la cúspide de los riñones. Son estas de acá. Hay dos glándulas suprarrenales, perdón, porque hay dos riñones. Luego encontramos a la glándula tiroides, que es esta toda de acá, rosadita, que se encuentra por debajo de la laringe. Y por detrás de la glándula tiroides, o sea, en la parte posterior sería del cuerpo, encontramos a las glándulas paratiroides, que son estas que parecen botones, de color amarillo. Bien. ¿Alguna consulta, pregunta hasta acá? Ahí veo que hay gente que se quiere unir. ¿Tendríamos que desarrollar cada glándula o no? Lo importante es que ustedes sepan cuáles son las glándulas del sistema endocrino, ¿sí? Recuerden que hay glándulas y hay tejidos u órganos que funcionan y secretan hormonas. Por ejemplo, el páncreas. Por ejemplo, el hígado, ¿sí? En sí no son glándulas, etimológicamente no son glándulas, pero tienen una parte que tiene células que secretan hormonas. Lo más importante es que usted identifique las glándulas, que son estas de acá, y después los órganos o tejidos que tienen células secretoras de hormonas. Dale, muchas gracias, Gonza. De nada. Bueno, seguimos. Bueno, acá podemos visualizar lo que es el sistema porta hipofisario, que era también algo que les pedía la guía. ¿Alguien entendió esta parte del sistema porta hipofisario? ¿Pudo leer o ver las clases y entender lo que significa? Yo hoy recién lo pude entender. Ajá. Vi un par de videos y bueno, con el libro me quedó más claro, pero no lo había entendido. Ajá, bien. Bueno, como dijimos, el sistema nervioso y el sistema endocrino tienen un punto de conexión que es el hipotálamo, hipófisis. Acá el hipotálamo en esta imagen estaría por acá arriba, ¿sí? Y esta sería la hipófisis. Primero tendríamos que definir qué es un sistema porta, ¿sí? A ver, un sistema porta es un sistema vascular. Lo primero que debemos saber. Es un sistema vascular que conecta dos lechos capilares. Sistema vascular que conecta dos lechos capilares. Acá hay uno, acá hay otro, sí, están conectados. Los lechos capilares, para que ustedes sepan, son redes de vasos sanguíneos microscópicos, chiquitos, que son estos capilares sanguíneos, son muy chiquititos, ¿sí? Y se unen a través de una arteria o una vena. Por eso en el cuerpo podemos encontrar sistemas portavenosos o sistemas portaarteriales. Por ejemplo, dentro de nuestro cuerpo, nosotros tenemos tres sistemas porta. Tenemos el sistema porta hepático, que es venoso, el sistema porta renal, que es arterial, y el sistema porta hipofisario, que es de tipo venoso, ¿sí? Esto ¿qué va a depender? De que si a estos dos lechos capilares los une una vena o los une una arteria. En el caso del sistema porta hipofisario los une estas venas de acá, las venas porta. Entonces el sistema porta hipofisario es de tipo venoso, ¿sí?
¿Y por qué ocurre esto? Bueno, cuando ustedes vean vascular, sistema cardiovascular, van a ver que las arterias transportan oxígeno y nutrientes a las células, y estas arterias cada vez se hacen más chiquititas hasta llegar a los capilares sanguíneos. ¿Sí? Y entregan a través de estos capilares sanguíneos el oxígeno y los nutrientes. Pero a la vez, las células tienen que desechar cosas, como por ejemplo el dióxido de carbono y todos los materiales de desecho. Y estos capilares los recogen y después se van haciendo más grandes y se convierten en venas para retornar al corazón. ¿Sí? Y este es un ciclo, porque es continuo, un ciclo cerrado. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el hipotálamo secretara hormonas y estas hormonas difunden a un solo capilar sanguíneo? Y bueno, estas venas tienen que llegar hasta el corazón tendría que bombear de vuelta sangre por las arterias y llegar, o sea, tendría que hacer un recorrido largo. Entonces, ¿qué hacen estos sistemas porta? Y bueno, lo que hacen en el cuerpo es agilizar esta comunicación, agilizar esta función. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, ustedes ven acá las arterias hipofisarias, le entregan sangre a lo que es el hipotálamo secreta hormonas, estas hormonas pasan al primer lecho capilar, que es el plexo primario, porta hipofisario, por eso está en esta círculo amarillo, es el primer plexo, perdón. Estas hormonas son liberadas acá, y son transportadas por estas venas, las venas portas, hasta el segundo lecho, que es el plexo secundario del porta hipofisario. Y acá, en este segundo lecho, están las células que van a ser las células blanco de las hormonas que secretó el hipotálamo. ¿Sí? Y estas células a la vez van a secretar otras hormonas que sí se van a ir al sistema sanguíneo por las venas. ¿Sí? Esta parte me gustaría saber si la pudieron comprender bien, si hay dudas, si se comprendió en sí esta explicación, o si lo pudieron entender en el libro bien, o en las clases. Bien. La profe el otro día explicó un poco también de cómo se maneja el lado posterior y el lado anterior de la hipófisis. Ujú. Y sí, por mi parte, por ejemplo, entendí bastante. Ajá, bien, buenísimo. Sí, Ahí es como que se ahorraría pasar por 2 veces por el corazón, ¿no? claro, en realidad En esa conexión de capilares. exactamente. Al ver un sistema porta, el cuerpo se ahorra tiempo, ¿sí? Porque imagínense, llega la sangre de las arterias al hipotálamo, el hipotálamo, por ejemplo, si no existiera la segunda red de capilares, ¿no? Si no existiera esta red, llega la sangre, le entrega todo lo que tiene que entregarle al hipotálamo, el hipotálamo secreta las hormonas, y estas hormonas tendrían que viajar por una vena, hacer todo el recorrido hasta el corazón bombear a los pulmones, enviar todo el oxígeno, todos los nutrientes, salir de las arterias, hacer todo el recorrido y volver de vuelta hasta la hipófisis. Entonces, con estos sistemas porta, se ahorra ese tiempo, sin que estas hormonas pasen por el corazón, sino que actúen directamente a donde tienen que actuar, y luego estas hormonas que son secretadas en este plexo secundario, ahí sí se van a ir por las venas a actuar a sus células blanco que son alejadas de donde se secretaron, ¿sí? En las tiroides, en las paratiroides, en las suprarrenales, etc. No sé si se comprendió ahí.
¿Por qué existe este sistema Porta? Es ahorrarse tiempo, básicamente. Bien. Bueno, como también habrán leído, la hipófisis tiene dos lóbulos, ¿sí? En esta imagen, por ejemplo, estas son dos imágenes distintas, ¿sí? Según de qué parte la veamos. El lóbulo posterior es al que nosotros llamamos neurohipófisis. Y el lóbulo anterior, que contiene el segundo plexo, es la adenohipófisis. La neurohipófisis se llama así porque está compuesta de tejido nervioso. En cambio, la adenohipófisis se llama así, recordemos que adeno viene de glándula, entonces está compuesta por tejido epitelial, por tejido glandular, ¿sí? Por eso esta diferencia entre los dos lóbulos. También nos fijamos, las neuronas proyectan sus axones al lóbulo posterior de la neurohipófisis y acá secretan las hormonas a esta red de capilares, y estas hormonas son la vasopresina, o antidiurética, o AEDH, y y la oxitocina, que es la hormona que induce el parto. En cambio, en la adenohipófisis, las neuronas proyectan sus axones al primer plexo, al plexo primario aquí. Liberan hormonas, que estas hormonas se llaman hormonas liberadoras u hormonas inhibidoras, que van a llegar al segundo plexo y acá estimulan a células que van a secretar otras hormonas. ¿Pudieron leer qué células son las que son estimuladas por estas hormonas inhibidoras y hormonas liberadoras? ¿Cómo se llaman estas células que se encuentran en el lóbulo anterior? Más precisamente acá en esta red de capilares sanguíneos. ¿Quién me dice? Todas terminan en tropas, para que sepan. Todas esas células, sus nombres terminan en tropas. ¿Nadie? Yo no me acuerdo. Anímense, chicos. Ustedes tienen que animarse. Si se equivocan, nadie les va a decir nada. Nosotros no estamos en ese plan. No, se equivocaron. Del error se aprende, ¿sí? Hasta nosotros mismos nos equivocamos muchas veces. Y del error aprendemos. Hay 5 tipos de células en el lóbulo anterior, perdón. ¿Me las pueden nombrar? Ya les dije, terminan todas con tropas. Clara, ahí veo que... Clara, ¿Puede ser una? ¿cómo? Tropina. Somatotropina, ¿puede ser una? Somatotropas, sí. Clara, me parece que el chat está ahí tipiñando, pero yo no los puedo leer. ¿Me decís qué dicen? Y la otra es la que produce el corticoide, ¿puede ser? Bueno, una de ellas. ¿Cómo se llaman esas células que producen adrenocorticotropa? La hormona esa.
Corticotropas, muy bien. Las células que se encuentran acá, como dijimos, todas terminan en tropas. Las somatotropas, las pirotropas, las gonadotropas, las lactotropas y las corticotropas. Así se llaman esas células. Esas células son estimuladas por las hormonas inhibidoras y liberadoras del hipotálamo. Llegan a estas células y estas células responden produciendo más hormonas. Y bueno, las somatotropas producen la hormona del crecimiento humano, las tirotropas producen la hormona tiroestimulante, las gonadotropas producen hormona folículo estimulante y la leutinizante, las lactotropas producen prolactina, las corticotropas producen adrenocorticotropa o corticotropina, ¿sí? Sé que son por ahí difíciles como trabalengua los nombres, pero es importante que los anoten y vayan practicando cómo se llaman. Y estas células producen, como ya dijimos, hormonas que van a ir a actuar en las diferentes glándulas que están distribuidas por todo el cuerpo. ¿Sí? No sé si Clara se Gonza, ahí fue. preguntaban, te escuché, pero no arrancaba Ah, el micrófono. ajá. Pregunta a Yelem, que se quedó en la guía de nervioso, en las generalidades, y que ahora está más confundida. Y dice Karina somatropas y lactotropas, Claro, somatotropas, que es lo que recién estabas viendo. lactotropas. Sí, con respecto a la compañera que habló de generalidades, del sistema nervioso en generalidades, esa parte nosotros no la tocamos porque habíamos acordado con Juan José que ustedes le iban a ver en la mañana y nosotros en la tarde trabajamos encéfalo y nervios craneales. ¿Sí? Por ahí, chicos, yo sé que por ahí el tiempo es tirano y por ahí hay que hacerse un tiempo para estudiar, pero traten de ir al ritmo, porque si no, por ahí quedan atrasados y nosotros no podemos volver atrás, 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 porque si no, no terminaríamos jamás y no podríamos seguir avanzando, más ahora que ya estamos ahí, ustedes están ahí del parcial, ¿sí? Sí, igual la relación que tiene ahora con relación al tema que estamos desarrollando ahora, el sistema nervioso, la relación que tiene es con la neurohipófisis. Claro. Después, la adenohipófisis funciona pura y exclusivamente como el sistema endocrino, parte del sistema endocrino. Como recién lo estuvo desarrollando Gonza, pero la parte, digamos, de la neurohipófisis es la que tiene conexión con el sistema nervioso, Claro, solamente. claro, exacto. O sea, como planteamos, el hipotálamo, la hipófisis, es el punto de unión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Cuál es la diferencia entre la neurohipófisis y la adenohipófisis? Bueno, primero que la neurohipófisis está compuesta por tejido nervioso, la adenohipófisis por tejido epitelial, glandular. Otra diferencia es que las neuronas, sus axones, a la neurohipófisis llegan y ahí liberan sus hormonas, que son la vasopresina o antidiurética o ADH, y esas pasan a la circulación. En cambio, la comunicación que hay entre el hipotálamo y la adenohipófisis de la parte posterior es a través del sistema porta. ¿Sí? El hipotálamo libera hormonas que se llaman inhibidoras y hormonas que se llaman liberadoras. Estas hormonas son liberadas a este primer lecho capilar, que es el plexo primario portohipofisario, y son transportadas estas hormonas por estas venas portales al segundo plexo, ¿sí? Al plexo secundario portohipofisario. Estas hormonas liberadoras
e inhibidoras actúan en células que se encuentran aquí en la adenohipófisis, que ya dijimos. Esas células se llaman somatotropas, tirotropas, gonadotropas, lactotropas, corticotropas. Y estas células, a su vez, van a liberar en respuesta hormonas, que estas hormonas van a difundir por las venas a la circulación general y van a llegar a distintas glándulas para estimularlas. Y habíamos dicho algunos ejemplos. Las somatotropas liberan hormonas del crecimiento humano. Las tirotropas liberan hormona tiroestimulante. Las gonadotropas sintetizan hormona folículo estimulante y hormona leutinizante. Las lactotropas producen prolactina y las corticotropas producen corticotropina, ¿sí? Y esas viajan por la sangre a diferentes tejidos y en esos tejidos se produce otra vez otras hormonas. O inducen algún tipo de función en esas glándulas. ¿Sí? Sé que por ahí es un poco enredante esto, pero cuando ustedes lo vayan procesando, después se les va a hacer más fácil poder lucidarlo y concretar lo que el libro les quiere decir, ¿sí? No sé si quedó alguna duda con respecto a esto. Si les resultó fácil, difícil, si todavía están ahí en un berenjenal. Bien. Y vamos a la última parte. Recuerden que el Power está pensado con lo que les pedía las guías, ¿sí? También en la guía, en el punto final, tenían que realizar un cuadro donde ustedes nombraran glándulas endocrinas o órganos, tejidos que tengan células endocrinas, las hormonas que produce esa glándula, el órgano blanco donde actúa, la función o efecto que cumple y su denominación, ¿sí? Y acá yo les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, el hipotálamo, como ya habíamos hablado, secreta hormonas liberadoras. En este caso, la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona llega a las células tirotropas. Ese es su órgano blanco, su célula blanco. Y esta, a la vez, responde secretando la hormona tiroestimulante, ¿sí? Que es la TSH. Y su denominación de esta liberadora de tirotropina es TRH. Ahí Leo, puede ser que Enzo estás levantando la mano, ¿puede ser? Sí, disculpa, quería consultar si las células esas tirótropas son las que mencionaste recién, Claro. las que están en la hipófisis. Claro, en la adenohipófisis. Bien. Exactamente. Estas Buenísimo. células están en la adenohipófisis, ¿sí? Las tirotropas y todas las que terminan con tropas, esas 5 tipos de células están en la adenohipófisis, en el lóbulo anterior, que es la adenohipófisis. Y su denominación es TRH, ¿sí? Esta hormona se abrevia así, TRH, como sus siglas en inglés, ¿sí? En el inglés no me voy a meter porque soy un queso pronunciando, pero eso significa hormona liberadora, ¿sí? Luego tenemos la hipófisis, que libera hormona del crecimiento humano, ¿sí? Esta sería del lóbulo anterior, ¿sí? Recuerdan que la hormona del crecimiento humano, ¿qué célula secretaba esa hormona?
Recién la dijimos anteriormente. La somatrópica, puede ser, somatropa, algo así. Las somatotropas, exactamente. Las Esa. somatotropas, exactamente, liberan hormonas de crecimiento humano. Y estas viajan por la sangre y llegan a diversos tejidos. Esos son sus órganos blancos, diversos tejidos. ¿Y qué función cumplen? Bueno, como dice su nombre, crecimiento general del cuerpo y aspecto del metabolismo. ¿Cuál es la sigla de la hormona de crecimiento humano? Es H en minúscula y GH en mayúscula, o GH. ¿Sí? Luego tenemos la glándula tiroides, que libera tiroxina. ¿Sí? Esta tiroxina llega a células del cuerpo, que son sus órganos blancos, y cumple la función de metabolismo basal, que se relaciona con el consumo de oxígeno. Y su denominación es T4. Ahí van, seguro habrán leído que está la T3 y la T4, que son las hormonas que libera la tiroides. Luego tenemos la paratiroides, que se encontraba en la parte posterior de la tiroides, y eran esos botones amarillos. Y esta paratiroides libera paratormona. ¿Sí? Y la paratormona cumple su función, su órgano blanco es la sangre, porque ya que regula niveles de calcio, de magnesio, y su denominación es PTH, ¿sí? Y luego tenemos las adrenales, que liberan cortisol, que es un glucocorticoide, que actúa en los hepatocitos. Ese es su órgano blanco. El hepatocito es una célula del hígado. Hepato, recordemos, es hígado y cito es célula. ¿Y qué función cumple? Bueno, la formación de glucosa. Recordemos que la glucosa es el combustible nuestro, para poder andar todo el día, para poder hacer ejercicio y demás. Ese es nuestro combustible, sería nuestra nafta, la glucosa. Luego tenemos los ovarios en las mujeres. Estos ovarios producen estrógenos. Y el órgano blanco son los tejidos. Acá yo le puse hembra porque, a ver, hoy en día no tan solo una mujer es alguien que tiene órganos entre paréntesis para decirlo femeninos, ¿sí? Por eso le puse hembra entre comillas. Estos tejidos, los estrógenos, perdón, actúan en estos tejidos de la hembra y regulan el ciclo menstrual y algunas otras funciones. Y su denominación es E1, que está el estradiol, y la E2, que es, ahora me olvidé, está el estradiol y se me fue la otra palabra. Cuando ustedes lean van a encontrar que está el estradiol y otro más, pero ahora se me fue de la mente y no me acuerdo. Y luego tenemos los testículos que producen testosterona. ¿Estrona? ¿Cómo? ¿Perdón, Clara? Gonza, ¿no es estrona la otra? Estrona, sí. Gracias. Claro, está el estradiol y la estrona. Esto también lo van a ver mucho cuando vean reproducción más adelante. Luego tenemos los testículos que producen testosterona. Esta hormona actúa en los tejidos del macho, entre paréntesis, y que hace es
produce espermatogénesis. La espermatogénesis, espermato viene de espermatozoide, perdón, y génesis viene de producción, ¿sí? Produce los espermas. ¿Mm? Bien. Hay más. Dentro del hipotálamo tenemos más hormonas, dentro de la hipófisis también, dentro de la tiroides también, de la paratiroides también, de las adrenales también, de los ovarios también, pero bueno, acá yo les puse algunas nomás. El resto tenían que manejarlo ustedes, completar ese cuadro, ¿sí? Este cuadro le va a servir mucho también para sintetizar todo lo que tiene que ver con las hormonas y quiénes las secretan, qué función cumple y su denominación. Hay algunos que no tienen denominación, por ejemplo, la testosterona no tiene, la del cortisol tampoco, ¿sí? Pero bueno, no sé si quedó alguna duda con respecto a todo esto que hemos ido desarrollando. Bueno, tengo que ir a mi cama. Bien. Por mi parte, por el momento, no. Ajá, bien. ¿Entendió la explicación? ¿Fue clara? ¿Cómo la vieron? ¿Se enredaron más? ¿Se enredaron menos? ¿Cómo lo sintieron? ¿Pudieron comprender algunas cosas que no comprendían? Sí, se entendió. A mí, por ejemplo, me costaba la parte del cuadro. Hoy Ujú. estuve leyendo para poder hacerlo, pero ahora me quedó más claro. Y el tema de los ejes hormonales, esa sería como la relación, por ejemplo, entre el hipotálamo, qué hormona segrega, por ejemplo, a la hipófisis, y de ahí qué hormona segrega la hipófisis para otra glándula del cuerpo. ¿Eso sería? Claro, exactamente. Ah, Exactamente. Es medio enredante, porque es verdad. Una estructura libera hormonas, estimula células, liberan hormonas, esas hormonas viajan, llegan a otros tejidos o células blancos para que esas células blancos liberen otras hormonas, y así. Por ahí el eje se detiene estimulando una sola célula blanco, y esa célula blanco genera la función, o libera otra hormona para que otra célula responda, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el caso de la comunicación hipotálamo-hipófisis? El hipotálamo libera hormonas liberadoras, hormonas inhibidoras, llegan a la hipófisis responde liberando hormonas, y estas hormonas viajan por el cuerpo, llegan a distintos tejidos, y estos tejidos o células generan otras hormonas para ir a otro lugar, o ellas mismas cumplen la función. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Me alegra que hayan podido entender, porque sé que por ahí al sistema endocrino, por lo general, nadie le da mucha importancia. Se le da importancia al sistema nervioso, y ustedes habrán visto que el sistema endocrino actúa en todas las células del cuerpo. Tal vez tenga una respuesta un poco más lenta que el sistema nervioso, pero también ayuda a regular varias funciones, y también es importante igual que el sistema nervioso. Gonza, te hago Sí. una pregunta, ya que estamos en el sistema nervioso. Me queda una duda, porque nosotros estamos estudiando del tórtora y bueno, del programa, como ya te dijimos, Ujú. y no me queda clara la definición del potencial de membrana. O sea, yo sé que el potencial de membrana se subdivide o nace, por así decirlo, el potencial de membrana en reposo, en acción y los graduados, pero no me queda bien claro la definición del potencial de membrana, o sea, solo, básico. Ujú. Bien. Cállate. Eh, justo Perdón, escuchamos, no, ese callaste. El potencial de membrana, el potencial de membrana
es el potencial que tiene que tener la membrana para estar en reposo, ¿sí? Ustedes tienen que entender que no siempre esa membrana va a estar, las células no siempre van a estar estimuladas. En algún momento tienen que calmarse, tienen que estar en reposo, ¿sí? Bueno, esa es la carga que tiene la membrana en reposo, eso es el potencial de membrana. O sea, yo ahora no recuerdo bien, ¿sí? Cuánto es los voltajes que tiene que tener esa membrana para estar en reposo. Menos 70. ¿Cómo, Flor? Si no me equivoco y me acuerdo bien, menos 70. Bueno, escucho medio entrecortado, no sé, pero bueno, en sí ¿Cuánto? claro, yo no la escuché a Flor, la escuché así entrecortada, menos 70. Bien, esta membrana en reposo, usted tiene que entender las células, por ejemplo, en el caso del sistema nervioso, ¿sí? Están las neuronas, proyectan sus axones, y al final del axón está el botón sináptico, que es donde están las vesículas, que tienen los neurotransmisores. Este botón sináptico está casi, se podría ver como que está casi pegado a la célula, pero no es así, sino que entre ellos existe la hendidura sináptica, ¿sí? Que es ese espacio virtual que hay. Esta membrana, esta célula que va a ser estimulada, está en reposo, ¿sí? Porque por fuera tiene carga positiva, el líquido intersticial tiene mayor carga positiva, y el interior de la célula tiene carga negativa. Y para que el potencial de acción se pueda generar, tiene que haber un cambio. Tienen que entrar todas las cargas positivas que hay por fuera del líquido intersticial a la célula, para que la célula aumente a ese nivel y deje de ser negativa y se vuelva más positiva, entonces ahí se genera el potencial de acción. Así se transmite de la Sí. neurona a la célula. ¿Sí? ¿Puedo agregar algo? Sí, 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 claro. ¿Se acuerdan cuando vimos el potencial que se generaban en los músculos? En las neuronas ocurre lo mismo. En la hendidura sináptica, lo que ocurre es también entra a jugar la bomba sodio-potasio, que son los distintos iones que al ingresar un potasio salen sodio y potasio, y al mismo tiempo el calcio. El calcio es lo que permite que este potencial de acción siga su transcurso, y como recién decía el Gonza, la sinapsis no es que se lleva todo el tiempo, sino que se va llevando, la membrana se va polarizando y va por saltos, va por partecitas. No es que es continuo el impulso, va por partecitas. Ocurre lo mismo cuando vimos muscular, que iba por partes, que se iban cambiando los iones, y en particular que salía el calcio, y una parte está estimulada por el potencial de acción, otra parte en reposo, otra estimulada por el potencial de acción, y así. No es continuo, sino... Uy, se me había como cortado, no sé qué me pasó. Agregando a esto, acuérdense que las neuronas son células, y las células, como toda célula, tiene ciertos iones. Y en este caso entra a jugar la bomba sodio-potasio, que hay un juego entre el sodio, el potasio y el calcio al mismo tiempo. Por varios lugares. No sé si tuvieron... Ahí volvió Gonzalo, que se